Bien, ahora vamos a hablar sobre la referenciación de las celdas que utilizamos muchas veces en las fórmulas. Bien, ya lo hemos utilizado acá y lo vimos como reflejo cuando hicimos autorrelleno. Cuando usamos las funciones suma, promedio y hicimos autorrelleno, pues las referencias a las celdas de esa fórmula también cambiaban. Vamos a hablar un poquito de esto. Entonces hay diferentes referencias que podemos emplear y son las referencias relativas, absolutas y una combinación de ambas, que son mixtas. Estas referencias vale la pena recalcar que se usan frecuentemente en las fórmulas. La primera referencia que utilizamos nosotros son las referencias relativas. Se usa por defecto en Excel. Cuando se referencia una celda en una fórmula, por defecto es la referencia relativa la que utilizamos. Como vemos ahí, A3 más A4. Las celdas referenciadas son automáticamente cambiadas cuando la fórmula es copiada. Vamos entonces a hacer un ejemplo. Vamos a crear un nuevo archivo en Excel y voy a mostrar aquí una serie de números que podemos utilizar para en la columna A. Voy a autocompletar para que sea más fácil y listo. Por ejemplo, voy a sumar las celdas A1 mayúscula más A3. Inclusive Excel nos da una guía visual con colores para saber a cuáles celdas hace referencia A1 y a cuáles celda hace referencia A3. Recordemos que aquí estamos usando las referencias relativas. A1 lo sombrea de color azul y vemos el 1 acá. Y A3 lo sombrea de color de color rojo y lo vemos aquí con el 3. Le doy Enter y se hace la operación. Y estamos usando una referencia relativa que es la que se usa por defecto. Si yo copio la fórmula, la pongo por acá, vamos a ver que también cambia la suma en esta nueva copia. Y es porque las celdas que se referenciaron anteriormente para calcular esta que está acá, A1, A3, cambiaron también con la copia de la fórmula. Y ya no estamos hablando de A1 más A3, sino que ahora estamos hablando de A4 más A6. ¿Sí? A eso nos referimos con relativas, porque cuando la fórmula es copiada en otro lado, pues cambia la referencia de las celdas. Inclusive también hace lo mismo cuando arrastramos y autocompletamos. También cambia la referencia de las fórmulas. Hablemos ahora de las referencias absolutas a las celdas. ¿Okay? Entonces en las referencias absolutas usamos el signo peso o el signo dólar para fijar en la fórmula algunas de las celdas que queremos mantener fijas a pesar de que la fórmula sea copiada. Entonces, en este caso, cuando se copia una fórmula que contiene una referencia absoluta, las celdas referenciadas no se van a modificar en la fórmula copiada. Entonces, un ejemplo de ello sería a continuación. Vamos a probar nuevamente en estas fórmulas, lo voy a hacer aquí, en esta columna, y aquí voy a usar la fórmula entonces, la misma anterior, con A1 más A3, pero para hacer absolutas estas referencias necesito agregar el signo peso antes de la columna A y el signo peso antes de la fila 1. Lo mismo voy a emplear el signo peso antes de la columna A y el signo peso antes de la fila 3. Doy Enter, el resultado es el mismo, pero ahora si copio esa fórmula en diferentes celdas, va a mantener siempre las mismas referencias a las celdas. Por eso se le conoce como una referencia absoluta a las celdas. A pesar de que la fórmula pueda cambiar, en este caso, no va a cambiar cuando son absolutas, no cambian a pesar de que son copiadas
o autorrellenadas en este caso, ¿sí? Entonces puede ser muy útil cuando queramos mantener en la fórmula la referencia a una celda de manera absoluta. Finalmente podemos también combinar ambas expresiones. Puedo combinar en una fórmula las referencias relativas a las celdas y las referencias absolutas. Cuando en este caso las combinamos y se genere una copia de la fórmula, la copia va a cambiar para las celdas relativas, pero va a mantener fijas para las celdas absolutas. Entonces vamos a hacer un ejemplo también. Volvamos al Excel y aquí voy a poner una combinación mixta. Voy a borrar un segundo todo esto y voy a ver que ahora puedo hacer en la fórmula, puedo mantener, por ejemplo, voy a repetirla nuevamente. Voy a mantener la misma fórmula que he manejado, pero voy a dejar la columna A1 y la fila A1, es decir, la celda A1, la voy a mantener como una referencia absoluta, fija, y en la siguiente la voy a copiar, la voy a hacer relativa. No cambia nada, pero si hago la copia o autocompleto, el resultado va a ser distinto como lo tenía antes. Vamos a dejar el que tenía antes y lo voy a poner acá. Entonces, voy a mantener fija A1, vamos a dejar fija, y A3. Entonces, sigue, voy a copiarla acá abajito para que veamos que puede cambiar el resultado, y aquí la voy a autorrellenar y también cambia el resultado, porque ahora la celda que hemos referenciado de manera absoluta se mantiene fija y la que cambia es solamente la celda que tiene una referencia relativa. Lo mismo ocurre aquí. La celda sigue manteniendo A1 fija y en cambio las demás, la que es relativa, sí sigue cambiando. Por eso el resultado es diferente. Esto también lo podemos ver de otra manera. Por ejemplo, voy a poner aquí otros números, voy a poner 10, o pongamos acá 100, 101, y lo voy a autocompletar. Y vemos que ahora puedo combinar de la siguiente manera, para que hagamos un último ejemplo, con las referencias mixtas. Aquí puedo combinar, entonces voy a poner aquí A1 también, más A3, para que lo sigamos así. Pueda dejar la fórmula de esta manera, A1, A3, y vamos a ver qué cambia. Aquí lo que estoy haciendo es que se va a mantener fija la columna A1, pero las filas sí pueden ser relativas. Es decir, la columna sigue siendo absoluta, pero la fila sigue siendo relativa. Anteriormente lo hacíamos con doble signo dólar, para indicar que la fila y la columna A y la fila 1 iban a ser absolutas. Pero en este caso, yo quiero que solamente la columna A sea absoluta y que pueda variar la fila. Voy a darle Enter, aparentemente no va a cambiar mucho el resultado. Sigue siendo igual a esta. Vemos que sigue moviéndose a través de las filas, sigue moviéndose A2, A4, o aquí abajo es A4, A6, pero vamos a ver qué pasa si yo autocompleto o autorrelleno hacia la derecha, teniendo en cuenta esta nueva columna. Entonces, ahora puedo ver que en este caso, la columna que antes yo mencionaba, que era A3, al pasarlo a la derecha, a la columna G, pues cambia a B3. ¿Sí? Obviamente, como era una referencia relativa, la fórmula A3, la celda A3, pues cambia ahora a B3. Pero se mantuvo fija la columna A, porque esa la dejé fija. Por eso el resultado me da 103, y si yo sigo copiando,
vamos a ver que en este caso sigue moviéndose a través del eje vertical, sigue moviéndose por cada una de las filas, pero mantiene siempre la misma columna A2, B4, aquí sería A3, B5 y aquí sería A4 y B6. Y puedo combinarla de esa manera también. También la puedo combinar manteniendo la misma columna, la misma fila, que la fila sea absoluta y que la columna sí sea relativa. Y puede que los resultados puedan variar. Entonces sí cambia, porque ahora mantiene fija la fila 1. En este caso voy a hacerlo de nuevo, voy a hacerlo acá. Entonces aquí es donde lo estoy haciendo. Esto ya no va a ser fijo, va a ser relativo, este sí va a ser absoluto. Y voy a copiarlo a la derecha. Entonces me muevo. Vamos a ver que sí, ahora ya no se mueve, ya se puede mover a través del eje horizontal. Es decir, ya cambié de columna a la B, pero ahora me va a mantener fijo sobre la fila B1 o la fila 1. Entonces se mantiene fijo siempre en cada una de las fórmulas la fila 1 de la columna que estamos usando para esa fórmula. Esto puede ser muy útil también para cualquier cálculo que yo quiera hacer con base en combinar las referencias relativas con las referencias absolutas.